Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de aritmética para los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es promedios. Los promedios. Dado un conjunto de datos, se llama promedio a una cantidad representativa de dichos conjunto de datos, donde ésta debe estar comprendida entre el menor y el mayor de los datos. Entre los promedios tenemos el promedio aritmético. Se calcula sumando las cantidades para luego dividir esta suma entre el número de cantidades promediadas. En este caso, si las cantidades fueran A1, A2, A3 hasta AN, entonces su promedio aritmético viene a ser el siguiente. El promedio aritmético va a ser igual a la suma de estos números, A1 más A2 hasta AN, todo eso dividido entre la cantidad de números que hay, en este caso E. O también se puede representar como el promedio aritmético, que va a ser igual a la suma de las cantidades entre el número de cantidades. Veamos un ejemplo. Me piden calcular el promedio aritmético de 1, 3, 5, 7 y 10. Hallando el promedio aritmético va a ser igual a la suma de estos números, o sea 1 más 3 más 5 más 7 y más 10. Todo eso dividido entre la cantidad de números. Y observo que hay 5 números. Entonces, haciendo el promedio aritmético sería la suma de estos números, que viene a ser 26, entre 5. Entonces, la división de esto sale 5,2. Entonces, yo voy a decir que el promedio aritmético va a ser igual a 5,2. Al tratarse de dos números, al promedio se le llama media aritmética, representada por MA. No te olvides que el media aritmética nos referimos cuando son solamente dos números. Vamos a ver el promedio geométrico. Se calcula multiplicando las cantidades, para luego extraer dicho resultado la raíz que lleva como índice el número de cantidades promediadas. Sean las cantidades, por ejemplo tengo A1, A2, A3 hasta AN. Para yo hallar el promedio geométrico, lo que voy a hacer es multiplicar estos valores, A1 por A2 hasta AN. Y a su vez le voy a sacar la raíz, en este caso índice, el número de términos que hay. En este caso hay n términos. Otra forma de representar el promedio geométrico sería el promedio geométrico es igual a la raíz, en este caso de índice, el número de cantidades, por el producto de cantidades. Entonces, sacaríamos la raíz del producto de cantidades de índice n cantidades. Entonces, con esta fórmula yo puedo obtener el promedio geométrico de varios números. Veamos algunos ejemplos. Te piden calcular el promedio geométrico de 1, 2, 4 y 6. Hallando el promedio geométrico sería la raíz de índice 4, porque hay 4 términos, y esto a su vez sería de 1 por 2 por 4 y por 6. Entonces sería raíz de índice 4 de 1 por 2 por 4 y 2, 6. Multiplicando tendría raíz de índice 4 de 48. 48 es un 2 a la 4 por 3. Entonces tendría, sacando la raíz cuarta, tendría 2 por raíz cuarta de 3. Entonces esto vendría a ser el promedio geométrico para dichos números. Aquí tenemos una nota. Para dos números, o sea, cuando yo trabajo con dos números, ya no se le llama promedio geométrico, se le llama media geométrica y se representa por MG. Vamos a ver el promedio armónico. Es el cociente del numerador de cantidades y la suma de inversas de dichas cantidades. En este caso, si las cantidades son A1, A2, A3 hasta AN, entonces vamos a hallar el promedio armónico. El promedio armónico va a ser igual a n, que viene a ser la cantidad de términos que hay, sobre la suma de las inversas de cada uno de esos números. 1 sobre A1 más 1 sobre A2 más 1 sobre A3 más así sucesivamente hasta 1 sobre AN. O también lo puedo decir que el promedio armónico va a ser igual al número de cantidades sobre la suma de inversa de las cantidades. Veamos acá algunos ejemplos. Un ejemplo. Calcula el promedio armónico de 4, 6 y 8. Entonces, hallando el promedio armónico sería igual observo que hay tres números, sería 3 sobre la suma de inversa de esos números. Un cuarto más un octavo más un sexto. Entonces, el promedio armónico va a ser igual a 3 sobre, sacando mínimo como múltiplo y luego dividiendo y multiplicando, obtendría en la suma de estas fracciones el denominador 24 y tendría la suma de numeradores de 6 más 4 más 3. Al desarrollar esto obtendría 72 sobre 13. Entonces yo voy a decir que el promedio armónico de los números 4, 6 y 8 va a ser 72 sobre 13.
Acá una pequeña nota. Para dos números se llama media armónica. Si voy a trabajar con dos números, a eso vamos a llamar media armónica. Ahora, tener presente que generalmente el promedio armónico se usa para hallar el promedio de velocidades. Cuando tú tienes un ejercicio donde están relacionándose las velocidades, siempre vamos a usar el promedio armónico. Vamos a ver el promedio ponderado. Es el promedio aritmético de un conjunto de números que se repiten bajo una cierta frecuencia. Puede ser un peso o ponderación. Veamos una tabla. Por ejemplo, tenemos una tabla donde te muestran las notas y su respectivo peso que tiene el curso que contiene a dichas notas. Por ejemplo, tenemos el cuadro donde tiene notas. Nota N1, nota N2, nota N3, así sucesivamente hasta nota NN. Luego tenemos el peso de cada uno de esos cursos. Por ejemplo, para la nota N1 tengo el peso P1, para la nota N2 tengo el peso P2, para la nota N3 tengo el peso P3 y así sucesivamente hasta para una nota de NN tengo el peso PN. Para yo hallar el promedio ponderado simplemente voy a multiplicar la nota con su respectivo peso y al final voy a sumar todo eso. Entonces tendría N1 por P1 más N2 por P2 más así sucesivamente hasta NN por PN. Todo esto sobre la suma de los pesos, que viene a ser P1 más P2 más P3, así sucesivamente hasta PN. Recuerda que tengo que hallar el promedio de las notas, o sea, tengo que obtener una nota. Entonces, esto vendría a ser la fórmula para hallar el promedio ponderado. Veamos algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, yo tengo acá, en el siguiente cuadro se muestra el número de alumnos de la sección de tercer año de un colegio y sus respectivas notas. En este caso tenemos el promedio del curso de aritmética, me piden hallar el promedio ponderado. Entonces tengo sus respectivas secciones. De la sección A, número de alumnos hay 35 y su promedio es 15. De la sección B, número de alumnos 40 y su promedio 12. De la sección C, número de alumnos 45 y su promedio 13. De la sección D, número de alumnos 30 y su promedio 16. Lo que voy a hacer acá es hallar el promedio ponderado. En este caso, vamos a hacer una multiplicación. Vamos a reconocer los datos. Para un número de alumnos, tiene su respectivo promedio, o sea, N1 35, P1 15. Para la sección B, que tengo 40 alumnos y su promedio 12, o sea, N2 va a ser 40 y P2 12. Para la sección C, número de alumnos 45 y su promedio viene a ser 13. N3 45, P3 13. Y para la sección D, número de alumnos 30 y su promedio 16. O sea, N4 va a ser 30 y P4 16. Entonces, vamos a usar la fórmula del promedio ponderado. Entonces, estos valores vamos a multiplicar. Entonces sería, promedio ponderado va a ser igual a N1 por P1 más N2 por P2 más N3 por P3 más N4 por P4. Todo esto sobre N1 más N2 más N3 más N4, que viene a ser la cantidad de alumnos. Porque acá voy a sacar el promedio ponderado de los promedios de cada sección. Entonces, reemplazando tendré que el promedio ponderado va a ser igual a 35 por 15 más 40 por 12 más 45 por 13 más 30 por 16. Todo esto sobre la suma de la cantidad de alumnos, que viene a ser 35 más 40 más 45 y 30. Desarrollando esto tendría 2070 entre 150. Haciendo la división puedo obtener que el promedio ponderado va a ser igual a 13,8. Entonces el promedio de las notas de las secciones A, B y C va a ser 13,8. Acá tenemos otro ejemplo. Se muestra un cuadro donde indica la nota y su respectivo peso que tiene cada curso. Me piden hallar el promedio. En este caso, cuando te dan una nota y su respectivo peso, lo que voy a hacer aquí es hallar el promedio ponderado. Entonces el promedio ponderado va a ser la multiplicación de la nota con su respectivo peso. Sería 12 por 1 más 10 por 2 más 8 por 5. Como quiero hallar la nota, lo que voy a hacer es sumar los pesos. Entonces sería 1 más 2 más 5. Entonces yo tendría 12 más 20 más 40 sobre 8. Porque 1 más 2 más 5 es 8. Entonces tendría 72 sobre 8 y eso va a ser igual a 9. Entonces el promedio de notas va a ser igual a 9. Tenemos algunas propiedades. Para un conjunto de n datos, donde al menos uno es diferente, tenemos la siguiente propiedad, que el promedio aritmético
va a ser mayor que el promedio geométrico y a su vez eso va a ser mayor que el promedio armónico. Entonces, también tenemos para un conjunto de n datos, en este caso todos son iguales. En el primer caso, los datos serán diferentes. En este caso, todos los datos son iguales. Entonces, si todos los datos son iguales, yo puedo decir que el promedio aritmético va a ser igual al promedio geométrico y a su vez va a ser igual al promedio armónico. Entonces, también tenemos otra propiedad. Cuando se tiene solo dos datos, o sea, cuando va a trabajar A y B, se cumple lo siguiente, que el promedio aritmético por el promedio armónico va a ser igual al promedio geométrico elevado al cuadrado. Tener presente que cuando trabajamos dos datos, yo voy a decir que la media aritmética va a ser igual a la suma de sus valores, A más B sobre 2. Si quiero saber la media geométrica, eso va a ser igual a la raíz cuadrada de A por B. Si yo quiero hallar la media armónica, eso va a ser de frente a 2 veces A por B sobre A más B. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 7 ejercicios que se va a desarrollar. Su respectiva tarea de la página 74, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, el promedio de 20 números es 40. Cuando me hablan de promedio y no te identifican qué promedio es, eso vas a asumir lo que es un promedio aritmético. Entonces, acá en este caso me dicen el promedio aritmético de 20 números, me dicen que es 40. También me dicen, si se agrega 5 números cuyo promedio es 20, entonces me dicen que se agrega otros 5 números y me dan su promedio aritmético. El promedio aritmético de esos 5 números me dicen que es 20. Me dicen calcular el promedio final. Entonces me piden hallar el promedio final. Entonces lo que yo voy a tener que hacer aquí es, vamos a usar el primer dato. Me dicen que el promedio aritmético de 20 números, esto es igual. En este caso se va a hacer una suma. La suma de 20 números. En este caso yo le voy a llamar, los números van a ser x1 más x2 más x3 hasta llegar al x20. Recuerda que son 20 números. Entonces, como son 20, también se va a dividir entre la cantidad de números que es 20. Y eso me dicen que es igual a 40. Entonces, ya tengo la suma de x1 más x2 más x3 hasta x20. Sobre 20 es igual a 40. Esto viene a ser el promedio de 20 números. Para hallar la suma de x1 hasta x20, el 20 lo pasaría a multiplicar. Entonces yo tendría que x1 más x2 más hasta llegar a x20, eso va a ser igual a 20 por 40, eso es igual a 800. Ahora, usemos el otro dato. Me dicen que el promedio aritmético de 5 números que se le va a agregar es 20. Hallemos el promedio o la suma de esos números. Yo tengo que el promedio aritmético de otros 5 números va a ser igual. En este caso son 5 números, que va a ser y1 más y2 más hasta llegar a y5. Todo esto sobre son 5 números, entonces se divide entre 5. Y esto va a ser igual a 20. Entonces el promedio aritmético de 5 números es igual a 20. Para llevar la suma de estos números tendría que y1 más y2 más hasta llegar a y5. Y esto va a ser igual a 5 por 20, ese es igual a 100. Ahora, a mí me piden hallar el promedio de todos los números. En este caso vamos a sumar todos los números. Entonces, también nos piden el promedio aritmético de todos los números. Que tengo 20 y se le agregó 5, sería el promedio aritmético de 25. Entonces, el promedio aritmético de 25 números va a ser igual. Vienen a ser todos los 20 números que tengo aquí, x1 más x2 más hasta llegar a x20. Y se le va a agregar los otros 5 números. y1 más y2 hasta y5. Entonces, como tenía 20 números hasta aquí y se le agregó 5, en total va a ser 25. Entonces, el promedio aritmético de los 25 números va a ser igual. Yo tengo la suma de x1 hasta x20, eso vale 800. Entonces, yo tengo la suma de estos números, de estos 20 números, ese es 800. Entonces, reemplazaría, tendría 800 más. También tengo la suma de los otros 5 números, de y1 hasta y5. Yo tengo la suma, vale 100. Entonces acá sería 800 más 100. Y todo eso dividido entre 25.
Entonces el promedio aritmético de esos 25 números va a ser igual. 800 más 100, eso es igual a 900. Todo esto sobre 25. Dividiendo, tendría que el promedio aritmético de los 25 números, eso va a ser igual a 900 entre 25, eso es igual a 36. Entonces el promedio aritmético de todos los 25 números es igual a 36. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, el promedio aritmético de 15 números es 130. Me dicen que el promedio aritmético de 15 números es igual a 130. Ahora me dicen, si agregamos 5 números a los anteriores, el promedio aumenta en 60. Entonces, a los 15 números que tenía, que hallé su promedio aritmético, se le va a agregar, o sea, a los 15 números que había, se agrega 5. Entonces, ya no van a ser 15, ahora van a ser 20. Y me dicen que el promedio aritmético de esos 20 aumenta en 60. Entonces, ¿cómo aumenta? Quiere decir que al valor que tenía 130 le voy a agregar 60. Entonces, obteniendo 190. Entonces, el promedio aritmético de los 20 números que son ahora es 190. Me pide hallar la suma de los 5 nuevos números. Entonces, vamos a hallar la suma de esos números que se agregan. Entonces, del primer dato, que me dicen que el promedio aritmético de esos 15 números, eso va a ser igual. Quiere decir que acá hay la suma de 15 números. En este caso, esos números van a ser x1 más x2 más x3 hasta llegar a x15. Esos son los 15 números. Todo esto se va a dividir entre la cantidad de números, que viene a ser 15. Y eso me dicen que es igual a 130. Lo que voy a hacer con este 15 es pasar a multiplicar. Entonces yo tendría aquí que x1 más x2 más hasta llegar a x15 va a ser igual a 15 por 130, 1950. Entonces, tengo la suma ya de esos 15 números. Ahora me dice que si se le agrega 5 números más, su nuevo promedio va a ser 190. Entonces, a estos 15 números le voy a agregar 15 números más. Y al agregar los 5 números más, voy a obtener el promedio de 190. Entonces, yo puedo decir, usando este segundo dato, que el promedio aritmético de los 15 más 5, que ahora es 20, va a ser igual. Tengo los 15 números, que viene a ser x1 más x2 más x3 más hasta llegar a x15. A este se le va a agregar 5 números más. ¿Cuáles pueden ser? Van a ser y1 más y2 hasta llegar a y5. Ahora, como tenía 15 aquí y le agrego 5 más, en total hay 20 números. Entonces todo eso se divide entre 20 y su promedio va a ser igual a 190. El 20 pasa a multiplicar y yo tendría aquí que x1 más x2 más hasta llegar a x15, todo esto más y1 más y2 más hasta llegar a y5, esto va a ser igual a 20 por 190, eso es igual a 3800. Ahora, pero yo observo algo, yo sé la suma de x1 hasta x15, eso sale 1950. Entonces la suma de todo esto yo sé cuánto vale. Eso es igual a 1950. Y esto va a ser más y1 más y2 más hasta llegar a y5. Y esto es igual a 3800. A mí me piden hallar la suma de esos 5 números. Para hallar ese valor, lo que voy a hacer es 1950, pasarlo al otro lado a restar. Entonces eso lo voy a hacer aquí. Aquí lo voy a restar. Entonces yo tendría aquí y1 más y2 más hasta llegar a y5, eso va a ser igual a 3800 menos 1950, eso es igual a 1850. Entonces, como a mí me piden hallar la suma de esos 5 números que se agregaba a este promedio, la suma de esos números es 1850. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, la media aritmética por la media armónica de A y B es 196. Entonces, me dan dos números. Sean A y B dos números.
En este caso, vamos a trabajar con esos valores. Me dicen que su media aritmética de A y B, es la media aritmética, multiplicado por la media armónica, dicen que es igual a 196. Entonces, la media aritmética de A y B por la media armónica de A y B, eso es igual a 196. Me dicen que también que la media aritmética por la media geométrica de los números A y B es igual a 245. Me piden hallar A menos B. Entonces, para poder hallar A menos B, tengo que hallar los valores de A y B. Entonces, vamos a desarrollar el ejercicio 3. Tener presente algo, que yo sé por dato que si yo multiplico la media aritmética por la media armónica, eso va a ser igual a la media geométrica elevado al cuadrado. Esto se cumple para dos números. La media aritmética por la media armónica, eso es igual a la media geométrica elevado al cuadrado. Entonces, yo tengo de dato que la media aritmética multiplicado por la media armónica es igual a 196. Si yo reemplazo, recuerda que la media aritmética por la media armónica es igual a la media geométrica elevada al cuadrado. Entonces, la media aritmética multiplicada por la media armónica, eso es igual a la media geométrica elevada al cuadrado. Y esto va a ser igual a 196. El 2 pasa como raíz y yo voy a tener que la media geométrica va a ser igual. Raíz cuadrada de 196, eso es igual a 14. Entonces yo tengo la media geométrica de dos números, eso es igual a 14. Si yo desarrollo la media geométrica, yo voy a saber que viene a ser la raíz de la multiplicación de ambos valores, A por B. Y esto va a ser igual a 14. En este caso el índice va a ser 2 porque tengo dos valores. Tener presente eso. Ahora, vamos a hallar la media aritmética. Entonces, si yo tengo acá, yo sé que la media aritmética multiplicado por la media geométrica es igual a 245, yo puedo decir que la media aritmética por la media geométrica yo sé que vale 14. Y esto va a ser igual a 245. 14 pasaría a dividir y yo tendría que la media aritmética va a ser igual a 14 que está pasando a dividir, sería igual a 245 entre 14. Y eso es igual a aproximadamente 17,5. Entonces, yo ya tengo la media aritmética. Eso es igual a 17,5. Desarrollando eso, yo tendría que la media aritmética viene a ser la suma de los valores, en este caso A más B, todo esto sobre 2. Y esto es igual a 17,5. 2 pasa a multiplicar y yo tendría que A más B va a ser igual a 17,5 por 2, eso es igual a 35. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Vamos a relacionar estos dos. Yo que lo puedo hacer aquí es hallar simplemente A por B. Como es raíz cuadrada de A por B, que eso viene de una media geométrica, el índice 2 pasa al otro lado como potencia. Entonces yo tendría aquí que A por B va a ser igual a 14 elevado al cuadrado. Este índice 2 pasa acá como potencia. Entonces A por B es igual a 14 al cuadrado. Entonces si lo junto, tendría que A por B va a ser igual a 14 al cuadrado es igual a 196. Entonces, a partir de estas dos ecuaciones tengo que hallar los valores de A y B. Ahora, lo que puedo hacer aquí es tantear. Puedo tantear, pero para eso vamos a tratar de trabajar con una de las variables. En este caso, ¿qué puedo hacer? Yo puedo hallar el valor de B. Puedo despejar B y el A lo paso a restar. Entonces tendría 35 menos A. Y eso lo reemplazo aquí. Entonces yo tendría que A va a ser por B, que vale 35 menos A. Y esto va a ser igual a 196. Ahora aquí lo que vamos a hacer es tantear. Dos números que multiplicados me den 196. Esos números pueden ser 28 y 7. Si A vale 28, el otro número va a ser 7. Verifiquemos. 35 menos A, que vale 28, 35 menos 28, eso es igual a 7. Entonces, yo ya tengo los valores. 28 por 7, 196. Entonces yo puedo decir aquí que A va a ser igual a 28 y el valor de B va a ser igual. Recuerda que B es 35 menos A y 35 menos A es 7. Entonces B va a ser igual a, recuerda que era 35 menos A y esto va a ser igual a 7. Entonces A vale 28 y B vale 7. Ahora, nos piden
nosotros nos piden la diferencia. Entonces nos piden hallar A menos B, donde A vale 28 menos B que vale 7. Y entonces, haciendo la resta, tendría 28 menos 7, ese es igual a 21. Entonces, eso hace la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, el promedio aritmético de los n primeros números enteros positivos es 30. Entonces, a mí me hablan del promedio aritmético de los n primeros números. Me dicen que ese es igual a 30. Entonces, ¿quiénes son esos números? Como me dicen, los primeros números enteros consecutivos. Entonces, los primeros números enteros consecutivos vienen a ser de 1 hasta n. Entonces, el promedio aritmético de los n primeros números consecutivos van a ser la suma de los números consecutivos empezando de 1. Sería 1 más 2 más 3 hasta el valor de n. Recuerda que esto viene a ser los primeros números enteros consecutivos. El último valor va a ser n. Ahora, desde 1 hasta n hay n términos. Entonces, todo eso se va a dividir entre n. Y esto me dicen que es igual a 30. Entonces, eso viene a ser el promedio de los n primeros números consecutivos. Ahora, tener presente algo. Recordando, suma notables. Entonces, recordar, la suma de números consecutivos, 1 más 2 más 3, hasta llegar a n, eso era igual a una fórmula. Era n, el último número, n por n más 1, todo esto sobre 2. Con esta fórmula yo hallaba la suma de los números consecutivos. Ahora, esto es lo que voy a reemplazar aquí. Entonces yo tendría aquí que el promedio aritmético de los n primeros números va a ser igual 1 más 2 más 3 hasta n. Esa suma notable lo voy a representar por esta fórmula. Entonces sería n por n más 1, todo esto sobre 2 y todo esto dividido entre n. Y esto va a ser igual a 30. Aplicando extremos y medios, recuerda que n sobre 1, extremos y medios, tendría yo lo siguiente. N por n más 1 por 1 simplemente sería n por n más 1. Todo esto sobre 2 por n sería 2n. Y esto va a ser igual a 30. Yo observo aquí, observo que las n se van a eliminar. Esta n con la n se elimina. Entonces me quedaría n más 1 sobre 2. Y el 2 pasaría a multiplicar. Entonces yo tendría que n más 1 va a ser igual a 2 por 30. Eso es igual a 60. Entonces yo puedo saber el valor de n. 1 pasa a restar y n va a ser igual a 59. Entonces el valor de n es 59. Entonces lo que me dan el promedio aritmético viene a ser de los 59 primeros números. Su promedio va a ser igual a 30. Entonces vamos a hallar el promedio aritmético de los 12 siguientes números. En este caso, recuerda que nos hemos quedado en 59. Los 12 siguientes números vendrían a ser 60 más 61 más 62 hasta llegar a al doceavo término. El doceavo término va a ser igual a 71. Entonces, esto vienen a ser los 12 números siguientes de todos estos n números. Recuerda que n es 59, entonces le voy a agregar 12 números más. ¿Cuáles son esos 12 números? 60, 61, 62 hasta 71. Ahora, eso lo que voy a hacer es dividirlo entre la cantidad de números. Me dicen que hay 12. Entonces yo voy a hallar el promedio de todos esos números. Entonces para hallar el promedio lo que tengo que hacer es la suma de 60 hasta 71. En este caso lo que voy a hacer es seguir usando mi fórmula, suma de números consecutivos. Yo voy a tener acá el promedio aritmético va a ser igual. Lo que voy a hacer aquí es agregarles. Le voy a agregar los números del 1 al 59. Sería 1 más 2 más 3 y así sucesivamente hasta llegar a 59. Luego, de ahí lo que voy a hacer es continuar con los siguientes números. 60 más 61 hasta llegar a 71. Y para que no afecte la misma idea, le voy a restar otra vez los números que se ha agregado del 1 al 59. Sería 1 más 59. Entonces todo eso se va a dividir entre 2. Solamente le estoy agregando estos números. Y para que no afecte le estoy restando los mismos números.
Vamos a usar nuestra fórmula. Entonces yo tengo acá que el promedio aritmético va a ser igual. Desde 1 hasta 71, usando mi fórmula, sería 71. Recuerda que es la fórmula, se toma el último número, 71 más 1, que viene a ser 78. Todo esto sobre 2. Y a esto le voy a restar la suma del 1 a 59, que viene a ser 59 más 1, que es 60. Todo esto sobre 2. Y esto se va a dividir entre 2. Entonces yo tengo que el promedio aritmético va a ser igual. Lo que yo puedo hacer aquí es, para que no me salgan números muy grandes, simplificar. Por ejemplo, acá le saco mitad y acá tener presente que acá es 72. No es 78, acá es 72. Porque es del 1 hasta 71 y acá sería 71 más 1, 72. Acá saco mitad y acá también mitad. Me quedaría 36. Y 71 por 36 es igual a 2556. Menos. De la misma forma, en el otro lado simplifico. Mitad y mitad me quedaría 30. Y me quedaría 59 por 30 es igual a 1770. Todo esto sobre 12. Entonces yo tengo que el promedio aritmético va a ser igual. 2556 menos 1770. La resta de esos dos valores va a salir 786. Y todo esto se va a dividir entre 2. Entonces el promedio aritmético de esos números va a ser igual a 786 entre 12. Ese es igual a 65,5. Entonces 65,5 va a ser el promedio aritmético de los 12 números que se ha agregado a este conjunto de números. Entonces esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, determina dos números. Entonces, vamos a determinar dos números. Sean los números. Sean los números A y B. Ahora me dice, determinan esos dos números. O sea, me piden determinar A y B. Sabiendo que el mayor y el menor promedio, o el mayor o el menor de sus promedios, es 5 y 24 sobre 5. Ahora, ¿cuál son el mayor y el menor promedio? Tenemos que recordar por definición que el promedio aritmético va a ser mayor que el promedio geométrico y esto a su vez es mayor que el promedio armónico. Entonces tenemos que tener presente eso. Entonces de esta desigualdad yo voy a saber cuál es el mayor y el menor promedio. Entonces yo voy a decir aquí el mayor promedio. El mayor promedio, observo que entre los promedios el mayor es el promedio aritmético. Y me dicen que el mayor promedio vale 5. Entonces el promedio aritmético de esos números es 5. Y el menor promedio el menor promedio, observo que de los tres promedios el menor va a ser el promedio armónico. El promedio armónico es igual a 24 sobre 5. Ahora, a partir de estos datos voy a hallar los valores de A y B. Ahora, yo sé que por definición el promedio aritmético va a ser igual a la suma de estos números, o sea, A más B, todo esto sobre 2. Y esto me dicen que es igual a 5. 2 pasaría a multiplicar y yo tendría que A más B va a ser igual a 10. Ahora, vamos a trabajar con el menor promedio, que es el promedio armónico. El promedio armónico va a ser igual a la cantidad de números, que es 2. Todo esto sobre la suma de las inversas. 1 sobre A más 1 sobre B. Y esto me dicen que es igual a 24 sobre 5. Entonces vamos a operar eso. Acá tengo suma de fracciones heterogéneas, multiplicamos en aspa. Entonces yo tendría acá que 2 sobre. Multiplicando en aspa sería B por 1B y A por 1A. Entonces simplemente sería A más B. Todo esto sobre la multiplicación de los denominadores, que viene a ser A por B. Esto va a ser igual a 24 sobre 5. Multiplicando extremos y medios sería 2 por AB sobre A más B por 1 sería simplemente A más B. Y esto va a ser igual a 24 sobre 5. Pero yo tengo de dato que A más B. Yo sé que A más B vale 10. Entonces reemplazando tendría 2 multiplicado por A por B
sobre a más b que vale 10. Esto va a ser igual a 24 sobre 5. Observemos aquí algo. Puedo simplificar. Mitad de 2, 1, mitad de 10, 5. Entonces acá me quedaría a por b sobre 5. Y esto es igual a 24 sobre 5. También observo aquí que se va a simplificar. Este 5 pasaría a multiplicar y se simplificaría con este 5. En otras palabras, estos dos valores se van a eliminar. Entonces aquí me quedaría que a por b es igual a 24. Entonces la multiplicación de esos números sale 24. Pero tengo presente que la suma de estos dos debe ser igual a 10. ¿Qué números que al multiplicar me salgan 24 y al sumar me salgan 10? Tanteando, yo puedo observar que esos números van a ser 6 y 4. 6 por 4, 24. 6 más 4, eso es igual a 10. Entonces, yo voy a decir aquí que dichos números van a ser los siguientes. A va a ser 6 y B va a ser 4. Entonces, tanteando los valores de A y B, obtengo que A es 6 y B va a ser 4. A mí me piden dichos números. Entonces, esto va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, calcula el promedio armónico de los siguientes números. Me pide ya el promedio armónico del 2, 6, 12 hasta 600. Entonces, vamos a hallar el promedio armónico de esos números. Para eso tengo que saber cuántos números hay. Entonces, vamos a buscar la cantidad de números. En este caso tengo 2, 6, 12 y así sucesivamente hasta llegar a 600. Si observamos nosotros, podemos observar el 2, yo lo puedo representar por 1 por 2. Observo que el 6 también se puede representar por un 2 por 3. El 12 viene a ser un 3 por 4. Como te puedes percatar, cada uno de estos números viene a ser la multiplicación de dos números consecutivos. Y hasta llegar a 600, que viene a ser la multiplicación de dos números consecutivos, y ellos son 24 por 25. Ahora, observemos aquí. Acá observo el 1, el 2, el 3, y así sucesivamente hasta llegar a 24. Entonces yo puedo decir aquí que la cantidad de números va a ser 24. Entonces yo puedo hallar la fórmula para el promedio armónico. Entonces el promedio armónico va a ser igual a la cantidad de números, que yo sé que hay 24, sobre la suma de las inversas de dichos números. En este caso sería 1 sobre 2, más 1 sobre 6, más 1 sobre 12, más, así puntos suspensivos, 1 sobre 600. Lo que voy a hacer aquí es hacer la multiplicación de los números consecutivos. Entonces yo tengo que el promedio armónico va a ser igual a 24 sobre 1 sobre 2 va a ser 1 sobre 1 por 2, más 1 sobre 6, 1 sobre 6, 6 va a convertirse en un 2 por 3, más 1 sobre 12, pero 12 lo voy a convertir como 3 por 4, hasta llegar a 1 sobre 600, que lo voy a convertir en 24 por 25. Entonces, cuando yo tenía suma de fracciones, donde en el denominador hay multiplicación de números consecutivos, yo podía observar que esta multiplicación proviene de una diferencia de números consecutivos. Por ejemplo, acá, mira, acá tengo 1 y acá tengo 1 por 2. Yo puedo reemplazar este 1 como 2 menos 1. Yo tendría que el promedio armónico va a ser igual. Tengo acá 24. Sería 1. Ese 1 lo voy a representar con el 2 y el 1, que va a ser 2 menos 1 sobre 1 por 2. Más la misma idea, este 1 va a salir de un 3 menos 2 sobre 2 por 3. Más este 1 va a salir de un 4 menos 3. 4 menos 3 sobre 3 por 4. Y así sucesivamente hasta llegar a 1, que es un 25 menos 24. 25 menos 24, todo esto sobre 24 por 25. Entonces, cuando yo tengo esta forma, en la parte del numerador, diferencia de números consecutivos, y en la parte del denominador, multiplicación de números consecutivos, en este caso son los mismos, eso se va a representar como una resta de fracciones. En la parte del numerador va a ser 24, y acá 2 menos 1 sobre 1 por 2. Eso lo voy a representar como 1 menos 1 medio.
más, porque 1 menos 1 medio te va a salir 2 menos 1 sobre 1 por 2. De la misma forma, de esta forma, esta resta sobre el producto va a ser 1 medio menos 1 tercio. Si multiplicas en aspa sería 3 menos 2 sobre 2 por 3. De la misma forma aquí, 4 menos 3 sobre 3 cuartos, eso va a ser sobre 3 por 4, perdón, sería igual a 1 tercio menos 1 cuarto. Y así sucesivamente hasta llegar aquí. 1 sobre 24 menos 1 sobre 25. Ahora si tú puedes observar, acá se van a simplificar. Menos 1 medio más 1 medio, 0. Menos 1 tercio más 1 tercio, 0. Menos 1 cuarto más 1 cuarto que va a haber aquí, se van a eliminar. Y así sucesivamente vamos a eliminar hasta llegar a menos 1 sobre 24 más 1 sobre 24. Eso se elimina. Entonces a mí me quedaría que el promedio armónico va a ser igual a 24 sobre, me quedaría 1 menos 1 sobre 25. Yo voy a decir que el promedio armónico sería 1 menos 1 sobre 25, pasaría a multiplicar, sería 25 por 1, 25, menos 1 sería 24. Entonces yo tendría que en la parte del numerador tengo 24 y en la parte del denominador tendría 25 por 1, 25, menos 1, 24. Todo esto sobre el denominador que es 25. Multiplicando extremos y medios tendría 24 por 25 sobre 24 por 1 que viene a ser 24. Ahora si tú observas, estos 24 son iguales, en una división va a salir la unidad. Entonces el promedio armónico va a ser igual a 25. Entonces el promedio armónico de todos esos números va a ser igual a 25. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 6. El ejercicio número 7 me dice, 3 números enteros A, B y C. Sean los números entonces con los que vamos a trabajar, sean los números A, B y C. Entonces vamos a trabajar con esos 3 números. Me dice que su promedio aritmético de esos números es 5. El promedio aritmético de esos números es 5. Me dice que su promedio geométrico de esos 3 números, el promedio geométrico, es igual a raíz cúbica de 120. Me dicen además, me dan de dato, que B multiplicado por C eso es igual a 30. Me piden hallar el promedio armónico. Entonces, vamos a desarrollar eso. Yo tengo acá que el promedio aritmético de estos 3 números viene a ser la suma de los 3, A más B más C. Todo esto sobre, como hay 3 números, se divide entre 3. Y esto va a ser igual a 5. Entonces voy a decir acá que A más B más C va a ser igual a 3 por 5, 15. Entonces yo tengo acá la primera ecuación. La suma de esos 3 números es igual a 15. Ahora tengo otro dato. Que el promedio geométrico de esos 3 números está representado por la raíz cúbica. El índice me indica la cantidad de números que hay. Como hay 3 números, va a ser índice 3. Sería de A por B y por C. Dicen que el promedio geométrico es igual a raíz cúbica de 120. Como ambos son raíces cúbicas, simplemente lo simplifico, se elimina. Entonces a mí me quedaría que A por B y por C es igual a 120. Pero observemos algo. Yo observo que yo tengo el dato B por C es 30. Entonces yo puedo reemplazar esto, B por C es 30. Entonces yo tendría que A multiplicado por 30 va a ser igual a 120. 30 pasaría a dividir y yo tendría que el valor de A va a ser igual a 4. Entonces ya tengo el valor de A. Lo que puedo hacer es reemplazar en la ecuación número 1. Entonces, yo digo aquí, reemplazando en 1. Reemplazando en ecuación 1. Entonces yo tendría aquí que el valor de A vale 4. Más B más C. Y esto es igual a 15. Entonces yo puedo saber que B más C va a ser igual a 4. Pasaría a restar, sería 15 menos 4. Eso va a ser igual a 11. Ahora, vamos a relacionar ahora estas dos ecuaciones. B más C igual a 11 y B por C igual a 30. Entonces, relacionando eso, yo tengo que B más C me dicen que es igual a 11. Y que a su vez que multiplico B por C, eso es igual a 5. Perdón, eso es igual a 30. Ahora, lo que yo tengo que hacer es buscar dos números que multipliquen de 30 y que a su vez su suma de 11. ¿Cuáles vendrían esos números?
Entonces los números que me dan que cumplen esa condición, tanteando, vendrían a ser, por ejemplo, el número 5 y el número 6. 5 por 6, 30. Y 5 más 6 es igual a 11. Entonces yo puedo tener aquí que el valor de B va a ser igual a 5 y el valor de C va a ser igual a 6. Y ya tengo el valor de A, también vale 4. Me piden allá el promedio armónico. Entonces el promedio armónico va a ser igual a la suma a la cantidad de números, que viene a ser 3, sobre la suma de las inversas. En este caso sería 1 sobre A, pero A vale 4, más 1 sobre B, pero B vale 5, más 1 sobre C, que C vale 6. Entonces esto va a ser igual a 3 sobre. Como tengo suma de fracciones heterogéneas, saco mínimo con un múltiplo. Y el mínimo con un múltiplo de 4, 5 y 6, el mínimo con un múltiplo de 4, 5 y 6, eso es igual a 60. Entonces acá sería 60 y se va a dividir y luego se multiplica. Entonces yo tendría 60 entre 4 es 15 por 1, 15. Más 60 entre 5, 12 por 1, 12. Más 60 entre 6, 10 por 1, 10. Entonces yo voy a tener acá que 3 sobre. Ahora pues lo que voy a hacer es sumar 15 más 12 más 10. Eso es igual a 37. Sería 37 sobre 60. Multiplicando extremos y medios, tener presente que ese 3 es sobre 1. Entonces, multiplicando extremos y medios, tendría los siguientes valores. Sería 3 por 60 sobre 37 por 1, que viene a ser 37. Entonces ya puedo hallar el promedio armónico. El promedio armónico va a ser 3 por 60, 180. Todo esto sobre 37. Entonces el promedio armónico de los tres números A, B y C va a ser igual a 180 sobre 37. Entonces esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 7.